A continuación hablaremos sobre el campo magnético. Los campos magnéticos pueden ser producidos naturalmente por ciertos materiales, como son los imanes. También pueden ser producidos por las corrientes eléctricas que circulan en los electroimanes o simplemente por las corrientes eléctricas. También pueden ser producidos por una carga puntual que se encuentra moviéndose a cierta velocidad en el espacio. Es importante mencionar que las fuentes de campo magnético, debido a su naturaleza, solo se encuentran en dipolos magnéticos. Entonces, una partícula con carga en movimiento produce un campo magnético. Pero para que esta partícula produzca un campo magnético, la partícula estrictamente tiene que estar en movimiento. Si no se encuentra en movimiento, solo será capaz de producir un campo eléctrico. Para poder calcular el campo magnético de una partícula, el campo magnético que produce va a estar dado por mu sub 0, en donde mu sub 0 es la constante de permeabilidad del espacio libre. Mu sub 0 tiene un valor de 4 veces pi por 10 a la menos 7. Entonces, el campo magnético de una partícula con carga, imaginémonos una partícula positiva que se está moviendo en dirección entrando a la pantalla y se mueve con una rapidez constante, va a estar dado por mu sub 0 sobre 4 veces pi. Y luego el campo magnético va a ser inversamente proporcional a la distancia de la partícula hacia el punto de interés y va a ser directamente proporcional a la carga por la velocidad de la partícula, producto cruz un vector unitario que va en dirección hacia el punto en donde queremos calcular el campo magnético. Entonces, supongamos que tenemos una partícula, la cual se mueve con una rapidez entrando hacia la pantalla. Y nosotros queremos calcular el campo magnético en este punto. Entonces, la distancia r sería la distancia que existe entre la partícula y el punto de interés. Nuestro vector unitario está apuntando de la carga al punto en donde queremos calcular el campo. Y como es un vector unitario, pues su magnitud es 1. Entonces, para este punto va a depender de cuánto sea la carga. Bueno, entonces esta carga me produce un campo en el punto P. Bueno, entonces esta carga me produce en el punto P un vector de campo magnético. Y como se encuentra viajando hacia adentro de la pantalla, el vector de campo magnético es perpendicular tanto al vector de velocidad como a este vector unitario. Entonces sería B cruz R y por lo tanto el campo magnético estaría apuntando en dirección hacia abajo de la pantalla. Aplicando la regla de la mano derecha, nuestros dedos apuntan la dirección de la velocidad, la palma de la mano la dirección del vector unitario y el pulgar la dirección del campo magnético. Lo que es interesante observar es que si nosotros queremos calcular el campo magnético en este otro punto, nuestro vector unitario estaría apuntando hacia abajo de la pantalla. El vector velocidad sigue con la misma dirección entrando hacia la pantalla y al volver a realizar el producto cruz entre estos dos vectores tenemos que el vector de campo magnético estaría apuntando hacia el lado izquierdo de la pantalla. Al realizarlo en este otro punto, nuestro vector unitario estaría apuntando hacia el lado izquierdo de la pantalla. El vector velocidad sigue con la misma dirección, entrando hacia la pantalla. Y al volver a realizar el producto cruz entre estos dos vectores, tenemos que el vector de campo magnético para este punto estaría apuntando hacia arriba de la pantalla. Y por último, si calculamos nuestro campo magnético en este nuevo punto, el vector unitario estaría apuntando hacia arriba de la pantalla. El vector de velocidad sigue con la misma dirección, entrando hacia la pantalla, y al realizar el producto cruz entre estos dos vectores tenemos que
El vector de campo magnético para este punto estaría apuntando hacia el lado derecho de nuestra pantalla. Lo que podemos observar es que si seguimos ubicando diferentes puntos alrededor de la partícula con carga, es que alrededor del eje en donde se va a ir moviendo la partícula, se crean círculos concéntricos de campo magnético alrededor de ese eje. Y va a depender hacia dónde se encuentre moviéndose la partícula, la dirección. En este caso, se va a mover en dirección de las manecillas del reloj, como podemos observar. Pero si el movimiento de la partícula es hacia afuera de la pantalla, se van a crear círculos concéntricos en dirección opuesta a las manecillas del reloj. Y eso es lo que conocemos como campo magnético producido por una partícula.